Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz por Unicanal. Estamos 21:01. Estamos en vivo y en directo como cada domingo. 13 grados la temperatura en Asunción. Hoy estoy solo. Le deseo una pronta recuperación a mi compañero Clary Arias, quien está con un problemita de salud. Este clima así, este cambio brusco de la temperatura, por supuesto, nos pone todo complicados. ¿Cómo que solo? No, solo acá, pero tengo como siempre, como cada domingo, la grata compañía de la señora Marian Pineda. ¿Cómo estás? Bien, bien, Jorge. Un saludo a Clary donde quiera que se halle. Sí, estaba rumbo al sanatorio, me pusieron un mensaje recién. Bueno, de fútbol no hablamos porque viene después Salvador Icar, que es un entendido, y no hay tanto absolutamente que decir nada que decir. Yo pensé que hoy Libertad ya salía campeón, pero después a los 90 minutos un gol de Palao ahí de Guaraní hizo la diferencia al 2-1. Hay un partido otra vez pendiente para saber quién va a ser campeón del campeonato. Bueno, varios temas vamos a tocar esta noche en Cara o Cruz. El primero tiene que ver con lo que se habló obviamente en la semana y esto que sucedió con este joven y los guardias de la empresa Protec. Están los referentes de la Policía Nacional, el abogado de la familia afectada, uno de los temas que vamos a desarrollar esta noche. Y el otro tiene que ver con el tema político, todo lo que pasó, los cambios que se dieron la semana pasada, tanto en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Algunos sostienen de que hubo un quiebre institucional, hablan de atropello, otros dicen en realidad lo que pasó fue cambios propios de las mayorías coyunturales, que siempre las mayorías son coyunturales, y estos cambios tanto en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son cambios que se dan, no hay por qué escandalizarse, sostienen los otros. Pero todos los afectados en estos cambios dijeron que iban a recurrir a la Corte, al Poder Judicial, para que se dirima en esa instancia. Y el otro tema que también vamos a tocar esta noche es en esos números que nos sorprendió a todos. El viernes por la tarde, esta conferencia de prensa del ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo, esos números de la pobreza, duros números de la pobreza en Paraguay. Hay posiciones encontradas. Algunos dicen de que no se ha hecho mucho para el combate frontal a la pobreza, sin embargo otros dicen que hubiésemos estado peor si no se hubiesen aplicado las medidas, las políticas por parte del gobierno. Pero sí resalta que los números en materia de pobreza extrema disminuyeron, pero los números en materia de pobreza total aumentaron. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso esta noche. Vamos a debatir con un economista, con dos economistas en realidad, acerca de los números que arrimaron la semana pasada. Algunos decían se estaban maquillando, esos números se estaban escondiendo. Sin embargo, yo por lo menos rescato como algo positivo de que se sinceran los números, cambiaron las metodologías de medición, y eso es importante contrastar y que la gente tenga toda la información. De eso también vamos a debatir esta noche. Y para contextualizar el primer tema de esta noche, presento nuevamente y saludo a mi compañera Mariana, porque ella tiene un informe en relación al tema Protec y el asesinato de este joven que se dio la semana pasada. Asimismo, Jorge, repasamos el caso. Mauricio Benítez Torres tiene 22 años y como ya escuchamos a lo largo de la semana fue la víctima de este suceso que a criterio del Ministerio Público está siendo investigado como un caso de homicidio doloso. Involucra en realidad errores de procedimiento, violaciones o supuestas violaciones a la ley de armas y a la ley de vigilancia de seguridad privada, entre otros. Paseo con un trágico final. Este jueves en horas de la tarde, Mauricio Benítez Torres, de 22 años, había tomado sin permiso el automóvil de la madre para dar un paseo en compañía de un amigo, Giovanni Vera. Ante informaciones confusas que trascendieron sobre la supuesta denuncia de robo del vehículo, el abogado de la familia de Mauricio, Federico Campos, aclaró que fue la hermana de Mauricio quien directamente llamó al titular de la empresa Protec, Luis Fretes, ya que lo conoce particularmente y Mauri sería conocido de uno de sus hijos. La joven habría solicitado a Fretes que por favor localicen el auto en el que iba su hermano mediante la tecnología de rastreo satelital que posee la empresa. Esta situación fue confirmada por Luis Fretes, quien indicó que la empresa estaba en conocimiento de que era
era un familiar de la denunciante quien estaba al mando del vehículo, razón por la cual no había necesidad de dar aviso a la Policía Nacional, y desconoce el motivo por el cual los guardias habrían disparado. Según el relato de Giovanni Vera, quien viajaba en el vehículo como acompañante, los guardias persiguieron e hicieron señas al conductor para que se detenga, pero este hizo caso omiso, por lo que los uniformados comenzaron a realizar disparos intimidatorios contra el automóvil. Una de las balas rompió el parabrisas trasero e impactó en la nuca de Mauricio, dejándolo sin vida. Están haciendo un control. Pasando el superviaducto viniendo de Ñuazú, el primer semáforo a la derecha, enfrente de un sintético. ¿Qué le pidieron a ellos? Registro. Dame tu registro, le dice. Y él le dice, no traje, disculpame por esta vez, no va a volver a pasar. Y le dice, bájate el vehículo, y ahí es que él empieza a acelerar. Y ahí empieza la persecución. Sí, así ¿Cuánto tiempo más o menos? no sé, más o menos 20 minutos fueron. ¿Cómo ocurre el disparo? No, y ya llegando ya ahí al lado del río fue que nos dimos cuenta de una calle sin salida y retomamos y ahí vienen las dos motos y una detrás de otra, y cuando vemos que uno de los motociclistas quita el arma, ahí paramos, ahí ya él para. El que estaba adelante. O sea, vienen dos motos y la que estaba atrás, la moto que estaba atrás es la que nos hace un alto, así, nos quita el arma y ahí fue que él para y la otra moto sigue y se queda detrás. Y la moto que está detrás es la que hace el disparo. La ley 5424/15, que regula los servicios de seguridad privada, y la ley 4036 de portación y tenencia de armas establecen claramente los límites dentro de los cuales deben operar los guardias de seguridad privada. Dichas normativas, así como el procedimiento interno de la empresa de seguridad, habrían sido violados por los agentes privados, por lo que la Fiscalía investiga el caso bajo la carátula de homicidio doloso. Los guardias involucrados son Óscar Tomás Blanco Osuna, quien habría realizado el disparo, y Julián Herenio Benítez, quien acompañó el operativo. Ambos están detenidos a disposición del Ministerio Público. Y enviamos un saludo también a toda la audiencia de Radio 1650M que ya está sintonizando en directo este programa de Cara o Cruz. La consulta que ya está en Twitter, @CaraOCruzPY, #COCPY, es la siguiente. ¿Cuál crees que es la falencia en el control de las empresas de seguridad? Opción A, el control o el test psicológico de los guardias. Opción B, el control de la portación de armas por parte de los mismos. Y opción C, la habilitación misma de las empresas para su funcionamiento. Pueden responder ya a partir de este momento en la cuenta en Twitter de Cara o Cruz. Gracias, Mariana. Antes de presentar a los invitados de esta noche, quiero agradecer a Fideli por las prendas que luzco. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo. El pantalón, ahí está, es de Fideli, también el saco, la camisa, ahí en Saradí, esquina de Las Palmeras. Fideli, muchas gracias por acompañarnos cada domingo. Federico Campos López Moreira, buenas noches, ¿cómo le va? Abogado de Mauri, abogado de la familia. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación y estamos acá para aclarar todo lo que haya que aclarar y dejar sentada la postura de que solamente con justicia y con punición se logra la rectificación de los rumbos verdaderamente en un país. Nunca más un caso como Mauri. Estamos también con el comisario Néstor Cáceres, jefe de fiscalización de empresas de seguridad. Comisario, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Un saludo a Marian, que la otra vez no tuvo la gentileza de atendernos también. Y un saludo, doctor. Sergio González, juez de sumario de la Policía Nacional, subcomisario. Subcomisario, muy buenas noches, Jorge, Mariana, al querido doctor y a toda la audiencia. Arrancamos contigo, doctor. A ver, la familia sostiene una versión en esta historia que en realidad quien hace el contacto con la empresa de seguridad es la hermana. Voy a hacer, antes de empezar a hablar, un pequeño resumen de los hechos, muy corto, muy conciso, porque se tergiversaron muchos hechos. Un medio escrito quitó en Twitter y eso, de que roban un auto y era el hijo. Nada más alejado que la verdad. Antes de empezar a hablar y para que la teleaudiencia entienda, y ojalá que las autoridades que estén escuchando sepan y valoren realmente lo que pasó, fue así. Este es un chico que de condición social, económica y cultural generosa, un tipo excelente, una persona, antes que nada, porque ese contexto tengo que dar. Y tengo que desmitificar el tema de la adicción como una especie de
de cuestión de que los adictos luego son un mal para la Convengamos sociedad. que es un disparate, Fede, atribuir esas cuestiones. Sí, no, pero hay porque acá gente- hay un problema mucho más Claro, de Jorge, fondo, pero ¿verdad? hay- Independientemente a cuál... a qué- Claro, a porque qué se quiere dedicaba el joven. bajar la gravedad del tema, pues, y no es así. Un Chespi nomás era luego un tipo con problemas. No, Claro. este era un tipo con una familia excelente. Este era un chico del Colegio San José que fue casi campeón del circuito COSAT latinoamericano de tenis, viejo. Este era un chico que si vivía hoy, podría haber sido intendente de Asunción. ¿Y sabés a qué me refiero? Podría haber sido intendente de Asunción y eventual candidato a presidente de la República. El que pueda entender, que entienda, ¿verdad? O sea, el ser adicto no quiere decir que uno no sea una buena persona y no se pueda rehabilitar. Entonces acá hay dos grandes problemas. Este chico fue víctima de una salud pública ausente y de un Estado que debería de verificar, y con estos dos señores, con el debido respeto y cariño, no será culpa de ellos, políticas públicas anteriores. Imagínate vos, un departamento es el encargado de controlar 410 empresas de seguridad y 38.000 funcionarios de seguridad privada, mal pagados, pobrecitos, sin IPS la mayoría, mal entrenados, no verificados, porque deben ser verificados aleatoriamente y permanentemente por esos dos, o por ese señor, o quien esté en el cargo, o crear otra, porque a lo mejor él no tiene medios también para verificar. Fede, esperamos un rato. 400 empresas de seguridad. 400 empresas de seguridad, 38.000 funcionarios de A ver, seguridad a ver. y 26.000 nomás son los policías y los militares en el Paraguay. Federico, esperamos un rato. Ese número es real, comisario. Bueno, 400 empresas de seguridad están habilitadas. Le quiero corregir al doctor. Nosotros tenemos registrado 310. 310. ¿Pero cuánto hay, 310 comisario? 310, doctor. 310 empresas de seguridad que ha sido en su momento habilitado por la Comandancia de la Policía Nacional y que hoy nosotros, el Departamento de Control Delito Económico, conforme a la ley nueva 5424, tiene la facultad de autorizar el funcionamiento de la empresa de seguridad. Pero le corrijo, son 310 empresas que tenemos registradas como habilitadas. Yo tengo que decirlo también porque me parece importante hacer esa salvedad. Cuando hablamos de todas las empresas de seguridad en general, convengamos que Protec es una de las empresas más serias. Independientemente de que conozca incluso a los dueños de esta empresa, es una de las empresas más serias. Conozco otras que por Dios, en qué condiciones lo tienen a sus guardias, y dudo mucho de que hayan hecho todo este protocolo que ustedes tienen, y que me gustaría que expliques, comisario, qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de dar esta habilitación a esta empresa de seguridad. ¿Qué es lo más importante? Algunos dicen, y nosotros en la encuesta que mostramos recién con Mariana, hacíamos esa salvedad. ¿En qué parte es donde no está funcionando la cosa? ¿En el test psicológico, que cualquiera puede ser guardia de seguridad? ¿En la aportación de armas? ¿O que se habilita así nomás, como se hacen las cosas a veces acá en nuestro país? Bueno, hay que apartar un poco la cuestión, ¿verdad? Las empresas de seguridad privada nacen su funcionamiento a partir de una resolución de la Policía Nacional. Para ello es necesario el cumplimiento de varios requisitos que puntualmente son 11 en esta ley 5424, perdón, 21 puntos que deben ser cumplidos, posteriormente analizados a través de nosotros, y lógicamente si amerita la resolución de habilitación correspondiente. Es el primer paso que se da en cuanto al funcionamiento de una empresa de seguridad privada. Ahora, el tratamiento a lo que se refiere al personal, a los carnés de portación, que se habló mucho, al carnet de tenencia en este caso, son otros tratamientos que son diferentes, relacionándose a lo que es la habilitación de una empresa de seguridad. A ver, doctor, ustedes, o vos en particular, como abogados de la familia, Sí. me vas a decir, nosotros estamos buscando justicia. ¿Estos dos guardias responsables o ya están adentro? ¿Qué Sí. más ustedes están, desde el punto de vista legal y en tu condición de abogado, pidiendo, solicitando en toda esta historia? Para que se cumpla el mandato de mi cliente, que es amigo, familia amiga, ¿verdad? Y para que no haya otro Mauri nunca más, nosotros tenemos 3 puntos claves donde vamos a buscar justicia, justicia y justicia. El primer punto es que vamos a exigir justicia, que se haga justicia punitiva para los dueños verdaderos de las armas y su responsabilidad penal, porque se olviden que no hay responsabilidad penal. Violaron flagrantemente, y lo han dicho comisarios, la ley de armas. La empresa violó la ley de armas. La
La ley de armas es tácita, concreta, ¿En qué punto? en dejar que personal de ellos ande por la calle como deberían hacerlo ellos, armados, porque la ley de armas dice que, primero, la tenencia es como ser dueño de un auto, y la aportación es el título que te deja manejar el auto. Ellos tenían el título del auto, pero ni siquiera ellos tenía la empresa. O sea, el arma no podía salir del recinto que ellos cuidan. La calle no es de los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad ahí tenían que haber actuado, y me va a corregir el comisario si estoy errado, llamándole a la policía. Por más que la hermana, la tía, la abuela llame a un agente de seguridad y le diga, deténganla a mi hermano, por favor, porque, Jorge, hay que ser justos en esta apreciación. La familia no llama a la policía. ¿Por qué llama a Protec? Porque Protec tiene un sistema muy eficiente. Yo admiraba a Protec, o sea, sigo admirando. Me causa nomás tristeza lo que les pasó y me da miedo ya Protec, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hermana llama a Protec porque tiene un servicio de rastreo satelital. Y el hermanito, en su estado de ansiedad, porque tenía que entrar el viernes al centro de adicción, y los padres caseramente, ambulatoriamente lo estaban atajando porque tuvo una recaída, este muchacho excelente. Sale ansioso a buscar aire, su última vacación, vamos a decir. Entonces la hermana dice, no me robaron el auto. Ella le llama al señor Luis Frete. ¿Quién llama a la empresa? La hermana. La hermana, Romina. ¿lo llama a la mamá? No, la hermana, y de buena onda le pide. Imagínate qué triste esto, y esto hay que reconocer. Protec, de buenas a primeras, actúa de una forma totalmente amistosa, generosa, y hasta inclusive... Pues la hermana cuando llama dice, ¿me robaron el auto o mi hermano lleva el auto y mi necesito hermano, que ubiquen? como cualquier paraguayo, hemos tenido que los muchachos llevan el auto del papá o de la hermana. Mauri agarra el auto y se escapa. Se escapa y se va a buscarle a Giovanni, este muchachito. ¿Qué pasa? Ella no llama al 911, ella le llama a Protec porque sabe que el 911 tiene limitaciones, no tiene un sistema georreferenciado satelital para encontrar. El auto tenía un chip. Entonces ella le dice a Luis Frete, por favor tío, le dice, porque eran del Colegio San José, compañeros, el hijo de uno de los dueños de Protec, es compañero, imagínate, de Mauri y de Romina. Entonces ella, acudiendo a la buena onda, llama y le dice, le vamos a encontrar a tu hermano, no te preocupes. Entonces inclusive le dice, no le vamos a asustar ni nada porque sabemos su condición. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Y después le encuentran a su hermano no detenido, le encuentran a su hermano muerto. Entonces, acá hay dos falencias para mí del sistema de Protec. Uno, no avisar a la policía, que es la única que puede salir armada, y la policía tiene protocolo. La policía ni a los ladrones no le dispara, ¿verdad, comisario? Así mismo, doctor. Mira. Bueno, concuerdo con el doctor en ese sentido porque había manifestado otros medios, ¿verdad? Y es cierto, hay que tener en cuenta que los guardias de seguridad tienen un papel de prevención, Jorge. Sí. Eso es fundamental. Ellos se encargan solamente de la custodia y vigilancia, y ante un supuesto hecho punible o ante un hecho punible, deberían de dar de inmediato a la Policía Nacional para que ésta actúe en consecuencia, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el doctor estaba hablando de la violación del permiso correspondiente. También nosotros habíamos, en esa misma noche, yo había enviado personal mío para constatar justamente si estos guardias tenían los documentos pertinentes en relación a las armas de fuego que portaban, ¿verdad? ¿Tenían? No. Mandé personal para justamente verificar esa situación. Hasta hoy yo también he pedido a la firma que me envíen toda la información en relación a las armas que tenían estos guardias, a la situación de los guardias, y no estoy teniendo, justamente como dijo el doctor, el carnet de portación, que es lo que habilita para poder trasladarse de un lugar a otro. El carnet de tenencia, como dijo bien el doctor, y coincido con él plenamente también, es la identificación del arma de fuego. Entiendo, pero puntualmente, justamente, eso justamente quiero que me aclare la diferencia, ¿verdad? Porque a mí me dicen que esta empresa en particular tiene un dictamen que le habilita a ellos como empresa a que su personal tenga la aportación de armas. En este caso usted dice que puntualmente cada guardia, por ejemplo, Jorge Torres, guardia Protec, él tiene que tener ese carnet con la aportación. Bueno, esta empresa tiene una función específica, cual es la de dar respuesta a alarmas. La ley te habla de que los patrulleros pueden estar armados o no ante esta respuesta. Entonces, si yo, guardia de seguridad, voy a hacer un servicio patrullero, debo de tener consigo necesariamente estos dos documentos, la tenencia y la aportación, ¿verdad? Sin eso, yo ya estaría violando mi acción, mi patrulla, lo que fuere, en la vía pública, en la calle en este caso. Necesariamente debo de tener esos documentos, lo cual me habilita para que yo pueda trabajar
conforme a la normativa, ¿verdad? Eso es lo que exige la ley. Bueno, ustedes desde el Departamento de Fiscalización, ahí quiero hacer un paréntesis, ¿qué tipo de controles hacen a estas más de 300 empresas que ya están habilitadas para que justamente todos los empleados o los guardias tengan esta documentación? Y ahí al lado suyo está el subcomisario que es juez de sumario. Sí. De esta lista de 300 y pico de empresas, ¿algunas fueron sumariadas y qué consiste ese sumario, subcomisario? Bueno, yo en primer lugar quiero referirme al origen y voy a dar una explicación estrictamente jurídica debido a que como juez de sumarios y no voy a poder legal y por ética y por legal hablar sobre el caso concreto. Eso le pido la disculpa y el doctor va a entender por qué. Ese es el primer punto. Ahora bien, acá hay dos cuestiones que quiero separar para que se pueda entender, porque ya se habló mucho del tema y es importante aclarar. Tenemos por un lado la ley de armas y por otro lado tenemos la ley 5424, que es la que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad privada. Anteriormente las empresas eran habilitadas a través de una resolución de la comandancia, como ya explicó el comisario, y eran otras las que regían, otro sistema la que regía el control de las empresas, por un lado. Ahora bien, ahora que tenemos esta ley que fue promulgada en el año 2015, se publicó el 1 de julio de 2015, entró en vigencia 3 meses después de su publicación, se le dio tiempo a la Policía Nacional para reglamentar y una vez que se reglamentó, se le dio 1 año de tiempo a las empresas habilitadas con el régimen anterior para que pueda adecuarse a esta nueva ley. Eso es lo primero que hay que aclarar. Entonces, el mayor porcentaje de estas empresas que están habilitadas hoy fueron habilitadas con el régimen anterior y estaban hasta el 4 de enero de este año en tiempo de regularización, por un lado, para aclarar. Por otro lado, el tema de la tenencia y la aportación de armas. La tenencia otorga DIMABEL, la aportación la Policía Nacional. Ahora vamos a separar lo que dice la ley 54 en cuanto a guardia de seguridad o empresas de seguridad. Esta ley divide en 3 áreas el ámbito de la seguridad privada. Un área específicamente lo que le llama la seguridad física o lógica, que se refiere a personas con armas de fuego o sin armas que puede custodiar un cierto sector, por un lado. Por otro lado está la empresa de seguridad electrónica, que se refiere a instalación de cámaras, seguimientos de vehículos, GPS, rastreo satelital y otros. Y por otro lado están las empresas que se dedican a custodio, transporte de caudales o custodio o atesoramiento de valores. Tres áreas. Cada empresa debe ser habilitada para el área que solicita previo cumplimiento de los requisitos. Ahora bien, nuestra ley en tema de seguridad electrónica, como ya explicó el señor jefe de división, existe, o sea que tiene la potestad, dice un artículo de la ley que regula la empresa de seguridad electrónica que puede dar respuesta armada o no, dice la ley, a un eventual caso. Ahora bien, lo que queremos aclarar de que la policía o la fiscalización, la oficina, la división de fiscalización no le habilita, no le da la aportación a ningún personal. Las empresas, previa a su habilitación, tienen que hacer los trámites según esta ley ante las autoridades pertinentes, tanto para la tenencia como para la aportación a nombre de la empresa, y luego ellos, al solicitar la habilitación en la división, ya tienen que fundamentar, ya tienen que comprobar eso y posteriormente se le habilita. Pero eso, vuelvo a aclarar, entró en vigencia a las empresas que hoy, por ejemplo, quieren constituirse para cumplir. Sin embargo, los que estuvieron antes, o sea, que fueron habilitadas antes, específicamente a esta altura están en época de regularización, por decirlo así. A ver, subcomisario, tengo que ir a la pausa. Doctor Campos López Moreira, acá tengo un documento, y lo tengo que decir, que me pasaron los abogados de la empresa Protec, Sí. porque usted dijo que acá se violentó la ley de armas, dijiste, Sí. principalmente. Sí.
Y acá dice unas conclusiones del dictamen sobre la nueva ley 5424/2015 que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad elaborado por un estudio jurídico Livieres Ullari. Y acá hacen referencia que efectivamente la respuesta armada con personal de patrulla en vehículos por las empresas de seguridad privada es una de las excepciones a la regla de obtener la autorización previa de la Policía Nacional para que los guardias de seguridad afectados a este servicio porten armas. ¿Qué decía eso? A la vuelta de la pausa, doctor, quiero que me respondas, vamos a seguir debatiendo sobre este tema, pero a ver, José París, si mostramos la imagen de cómo está ahora mismo, estamos en vivo y en directo, 21:26, 13 grados la temperatura en Asunción. Esa es Asunción, ciudad capital, la dieta de la luna, de la zanahoria, del apio, todo se parece a todo. Mejor sé vos misma o vos mismo y refrescate con la única gaseosa que no se parece a nada, como Pulp, porque nada se parece a Pulp. La única gaseosa con pulpa de fruta natural, Pulp, naturalmente nuestra. Compartimos ya resultados o el primer corte de las respuestas, en este caso en Twitter. La pregunta es, ¿cuál crees que es la falencia en el control a las empresas de seguridad? Y el 46% considera que la falencia es el test psicológico a los guardias. El 33% considera que tiene que ver con la habilitación para el funcionamiento de las empresas y el 21% el control para aportación de armas. Pueden seguir respondiendo, la cuenta es @carocruzpy, hashtag #COCPY, y hay también varios comentarios respecto a esta situación que durante toda la semana generó bastante reacción en redes sociales y reacción ciudadana también. Doctor Federico Campos López Moreno, tranquilo, va a hablar ahora. ¿Por qué decís que no estás hablando? A ver. No, tranquilo. No, te mencioné antes de ir a la pausa, esta ley del 2015 ya no deroga la del 2010 en lo que respecta a la materia. Bueno, primero quiero decir que ayer estuve con la fiscala y se hizo un pedido por nota fiscal, acá al señor Néstor Cáceres, que todavía no contesta, de cuestiones puntuales sobre tenencia, aportación, cuestiones que hacen a la ley de armas y su modificación. Yo conozco la ley de armas. En el juicio al cual llegaremos, vamos a poner los puntos sobre las IE. Este no es un caso que se van a librar así nomás. Y si entre los argumentos exponen las excepciones que hicieron que sus guardias lleven armas y maten, ya dirá un juez cómo termina esto. A mí me pagan o yo trabajo para que la familia, con la familia logremos la prisión del dueño del arma, la prisión del que disparó y la prisión del que otorgó un permiso indebidamente. Yo hasta ahí no paro, porque sin justicia punitiva va a haber otro Icua Bolaño y otro Mauri. El país no va a cambiar. Y también la familia me pidió que haya más centros asistenciales adictos. Esas son las 4 cosas que me pidió el padre de este chico. Y voy a cumplir como uniformado hasta vencer o morir. Y como abogado, Duralex et sed lex. El carnet que tenía esa arma decía Monital SRL. Que es la empresa que trabaja con Protec. El señor comisario Néstor Cáceres, 48 horas y todavía no remitió los datos de Monital SRL a la fiscala. La fiscala, ayer yo le encaré y le dije, señora fiscala, ¿por qué no remite este departamento? Y no sé, me dice. ¿Entendés? O sea, ella no va a ir sola en esto. Esa fiscala hasta ahora me merece mi respeto. Si falla, le vamos a poner firme también. O sea, nosotros acá vamos a lograr, acá no hay odio, acá no hay rencor, acá no hay mala onda, acá lo que hay es una intención muy sana y fuerte de que no podemos tener 38.000 guardias de seguridad con un 90% sin formación.
Por eso está el resultado de la encuesta, lo que dice la Claro, gente, amigo, ¿verdad? sin En verificación. lo que respecta al control que hacen ustedes, ¿verdad? La Y gente cumpliendo tiene roles el de tema la del- policía, el tema del siguiéndole test a un pobre psicológico. adicto y disparándole por atrás, hermano. Cuando el auto estaba parado. Estamos todos locos. O sea, debemos ser correctos. Debemos vivir en un país donde sabemos que le vemos a un uniformado y sabemos que no nos va a matar. Vos te vas a un súper y le encontrás a un guardia de seguridad, pobrecito, chateando. O te vas por ahí y ves y te da miedo porque tiene una 38 acá en su cinto. Eso no puede ser, Jorge. Convengamos que, entre paréntesis, hay un supermercado en Lambaré, no hace mucho, hace como 6 meses aproximadamente, la precariedad de una de las empresas de seguridad, y el guardia sostiene que la pistola que tenía en realidad era de juguete, porque la empresa no le proveía de las armas y tenía Correcto. una de juguete. ¿Se acuerdan Jorge, ustedes de hoy ese hay caso? armas eléctricas, ¿verdad, comisario? Hay empresas de seguridad acá que no puedo decir porque van a decir la pucha Federico le está haciendo, pero yo investigué el tema. Y en Alemania, por ejemplo, la otra vez en otro programa, sale un experto en seguridad y dice, hay armas disuasivas para usar con ladrones, para usar con este chico que era inofensivo. Si era policía, vos sabés que Jorge, la policía últimamente me merece mi respeto. Si era policía, yo estoy seguro que le iban a tapar al chico, al máximo le iban a apuntar y le iban a reducir y le iban a decir, tus padres te van a venir a buscar y te van a ir a un centro de adicción. Hasta ahí iba y terminaba la película. No sé qué le pasó a este señor, que pobrecito a lo mejor no estaba. Jorge, la mayoría de los guardias de seguridad no le pagan sus comisarios, anotá esto, averiguar, sueldo, si tienen IPS, si tienen entrenamiento diario y test psicológico y psicotécnico, táctico y operativo. Si no tienen comisario, embotíñame, A ver, cerrá. Federico, ¿qué dice el subcomisario sobre él es juez sumariante? Ya hay un caso, por ejemplo, de que ustedes como fiscalizadores le dijeron a esta empresa tenemos que cerrar porque no cumplen luego absolutamente nada. ¿Hay casos de eso, comisario, o no? Bueno, vuelvo a reiterar, el juzgado fue creado con esta nueva ley, en primer lugar. Y esta ley establece los tipos de infracciones que pueden cometer las empresas o las personas que se dedican a la seguridad privada y también establecen las sanciones. En el caso concreto desde la apertura del juzgado, sí, ya tuvimos, ya en mi juzgado se abrió 8 sumarios para empresas de seguridad privada. Vuelvo a repetir que esta ley le daba el tiempo de regularización a las empresas, por lo tanto se le esperó a la empresa para que ellos puedan cumplir. Pero a las que estaban inhabilitadas, por decirlo así, y funcionando sin estar habilitada, evidentemente la autoridad de aplicación tiene la facultad de una intervención inmediata. En el caso concreto nuestro, tenemos 8 sumarios, de los cuales algunos ya terminaron, y una empresa que efectivamente fue cancelada con la resolución definitiva de cancelación definitiva, porque las sanciones son, si las faltas son leves, tenemos sanción de apercibimiento; si la falta es grave, tenemos sanción de multa hasta 120 jornales mínimos; y si es muy grave la falta que comete, entonces puede ser una inhabilitación temporal o un retiro definitivo de la habilitación de la empresa de seguridad. En caso concreto tenemos ya empresa apercibida, tenemos empresa multada y ya tenemos también una empresa cancelada en este tiempo que transcurrió la vigencia plena de la ley. ¿Puedo hacer una pregunta, comisario? A ver, Comisario, a ver, dígame Fede. una cosa. De los 38.000 hombres, ¿cómo ustedes hacen para, por lo menos aleatoriamente, no digo? Porque, a toda esa cantidad, sí, pero antes que nada, acá no hay una cuestión subjetiva contra ustedes, acá no hay una cuestión de animadversión contra nadie. A nadie. Ninguno de los que estamos acá ni estuvieron en la escena del crimen. Acá hay un muerto, y 1000 pruebas en contra de los que ocasionaron esa muerte. Pero nadie acá tiene odio, ni la familia, ni yo. Acá lo que queremos es una justicia punitiva que a ustedes les ayude. Ustedes a lo mejor no tienen ni el presupuesto para ir a controlar a los 3. Quiero que me confirmen nomás antes, Jorge. ¿cuántos son ustedes en ¿Cuántos? fiscalización? No. ¿Cuántos agentes de seguridad privada existen? No cuántos dueños o cuántas empresas. Ya sabemos que hay 310 inscritas. Yo tengo una información que completan 400 y pico porque las otras han de ser MAU. Ok. ¿Cuántos personales inscriptos ustedes manejan? ¿Y cómo le controlan ustedes a esos personales? Porque, no sé, la empresa no es la que se va a matarle a Mauri. Se va a matarle el personal. Ellos lo que ustedes le tienen que controlar.
Y esa es mi pregunta. Quiero saber nomás. A ver, ¿cuánto? espera, Fede, a ver. Bueno, nosotros tenemos un registro de la cantidad de guardias de seguridad que existen legalmente, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo sabemos? A través de los informes que nos remiten las distintas empresas de seguridad habilitadas. Tenemos alrededor de 16.000 guardias de seguridad. 16.000 nosotros tenemos registrados legalmente, repito, gracias a los informes que nos remiten las distintas empresas de seguridad. Ustedes Ahora, en el departamento de fiscalización tienen 16.000. ¿Y cómo es que hay 38.000? Y bien lo dijo el doctor. Bien lo dijo el doctor, ¿verdad? Puede que haya también, porque no tenemos un control. Lo que yo le estoy diciendo son empresas legalmente habilitadas y autorizadas, que la mayoría operan en el área central, o en Gran Asunción, unos cuantos en Ciudad del Este, otros cuantos en Encarnación y ahí por Salto o Concepción, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, aún, ¿verdad? Intervenciones, por ejemplo, vamos a decir, en puntos de Caguazú, por ejemplo, San Pedro. O sea, se puede estimar que hay muchísimo, y puede que el doctor tenga razón, ¿verdad? Esa cantidad de guardias al que no está sujeto a control, ¿verdad? Es un proceso, realmente es un proceso. ¿Por qué? ¿Cuántos Porque son ustedes para hacer el trabajo de fiscalización en tu departamento, comisario? en el departamento nosotros estamos 6 personales activos. ¿6? 6. Pero dentro de ese contexto, ¿verdad? Lo que hacemos es justamente organizar, porque el Departamento de Delito Económico estamos más de 150, ¿verdad? Con oficinas regionales, y cuando hacemos las verificaciones coordinamos con las oficinas regionales cuando nos vamos al interior del país. Ese por un lado. Por otro lado, lo que hacemos justamente en las verificaciones es la fiscalización. Está descrito, también está establecido en la norma. Las fiscalizaciones son tanto operativas como administrativas. Son a través de esas fiscalizaciones, que dicho sea de paso, estamos comenzando a hacerlo ya con una plena, ante un control exhaustivo de lo que establece ya la ley hoy día. Porque la norma anterior, hablamos de un reglamento, no era tanto como lo que pide hoy la nueva ley de seguridad privada. Perdón, comisario. Sí. Esa ley nueva pide saber si pagan IPS. Si puede, esa ley obliga a los guardias a no doblar guardia, porque guardia que dobla guardia es medio hombre. Yo soy militar también, hice guardia en mi vida. Y cuando doblaba la guardia, era medio guardia. ¿Qué no. quiere decir eso? Y guardia que vira guardia es mitad de la guardia. ¿Qué pasa? Yo, empresario, me voy, licito, porque este negocio de la empresa de seguridad es para el Estado, y nada, la mayoría es para el Estado, para hacer servicios al Estado. Usted va a IPS, por ejemplo, y encontrar unos guardias que, pobrecito de jardinero, pasaba una guardia, es triste. Y esos tipos después de repente, como ganan poco, le dicen a su jefe, che, le echaron a fulano, voy a virar mi guardia. El tipo estuvo 8 horas y se va a quedar 8 horas más. Ojo que yo creo que las empresas que licitan son las más controladas. Claro. Porque deberían ser Bueno, las más controladas. Espera, ¿verdad? para el servicio al ente público sí, pero en el servicio privado es un desastre, le hacen virar la guardia. Virar la guardia es lo peor. Es un tipo que estuvo 8 horas despierto y lo obligan a estar otra vez 8 horas despierto. ¿Quién controla eso? ¿Qué pasa, comisario? Yo quiero que anotes esto. Ese chico que disparó, a lo mejor ustedes cada un año le controlan. Pero ¿qué pasa si en un lapso de 15 días le dejó su novia? Y el sábado le dio al trago y está deprimido. Y en ese tiro de estrés, como decimos los que entendemos de tiro, en la acción y la reacción había un estrés de por medio. Y el tipo instintivamente y por estar afectado por esa situación emocional y no estar controlado ni por ustedes ni por su empresa, en un acto de nervio, porque para tener un arma tenés que tener temple, y el temple hay que controlar y entrenar. El tipo agarró, como estaba estresado, venía en una persecución a un chico que era apenas un adicto, que no era ni un delincuente, frena el auto. ¿Qué le pasó al tipo por la cabeza para a un auto frenado tirarle una trayectoria de bala directa que le acierta nada más y nada menos espalda-nuca? Y eso no me van a discutir que es dolo, o sea, es un acto doloso, es un homicidio doloso. Doloso en el momento que un tipo que es de seguridad se subentiende que sabe que una bala mata, una bala no juega, una bala mata. O sea, y si la empresa o ellos me dicen que no, que se equivocó, que tiró al aire, no. Una persona uniformada, civil o militar o policialmente, sabe que el destino de la bala es la muerte.
Por eso que acá no se discute, la fiscal le imputó por homicidio doloso. Convengamos que esta es una situación que en algún momento iba a saltar, no digo en el caso de Protebo, una empresa que tiene ya 25 años, pero estas que se están abriendo en algún momento, ¿verdad? Y todo pasa también por el trabajo que hacen ustedes en lo que respecta a la fiscalización y en los sumarios, ¿verdad? Esas empresas que nos reúnen las condiciones hay que cerrar. A mí incluso estos excomisarios, yo hasta ahora me pregunto cómo excomisarios tienen toda la capacidad de montar empresas de seguridad. Por lo visto, políticos, senadores, diputados. Por lo visto se gana muy bien en la policía, ¿verdad? Dejar la policía y te va a montar una empresa de seguridad después. Jorge, antes que nada, si bien es cierto, hay una cantidad considerable, porque es una cantidad considerable, convengamos eso, de la cantidad de empresas de seguridad. Había un régimen anterior, como lo decía bien acá el comisario, de que las facilidades en cuanto a los requerimientos eran obvios en aquel entonces. Hoy con la nueva ley tenemos otras exigencias, lo cual a partir de esa nueva ley solamente 2 empresas de seguridad se habilitó este año. Para darte una idea. Entonces, hay otros requerimientos, hay otras exigencias, ¿verdad? Y la otra pregunta quería trasladarle al doctor acá. Yo quería aclarar el tema de que actualmente para habilitar las empresas de seguridad privada, sea el área que fuere, tiene más de 20 requisitos que tiene que cumplir. Y entre ellos, esos requisitos justamente está de que tiene que estar inscrito como empleador, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, tiene que traer uno de los requisitos de eso, y también en IPS. O sea que justamente con esta ley lo que se busca es regularizar en todos los aspectos el servicio, no solamente el funcionamiento de una empresa de seguridad privada, sino estamos hablando acá en primer lugar, al controlar a las empresas con esta ley, entonces se sabe de quién es la empresa. Por ejemplo, tiene que presentar declaración jurada de bienes, tiene que presentar patente municipal, ya hablamos de registro y portación de armas a nombre de la empresa y otros más. Y lo que tenemos es, en cuanto a los guardias, la misma cosa, regularizar la situación profesional del guardia de seguridad y también la parte laboral y la parte de seguro social. O sea que en esta ley está absolutamente todo previsto. Ahora bien, si dentro de una fiscalización operativa o si dentro de un sumario nosotros, aplicando esta ley, encontramos ya sea que una persona cometió o tenemos la sospecha de que cometió un hecho punible, estamos obligados a informar a las autoridades competentes, al Ministerio Público. Si tenemos sospecha de que tal empresa está infringiendo la ley laboral o principalmente el no pago de seguro social, por ejemplo, el horario de trabajo, nosotros informamos al Ministerio de Trabajo o a IPS. O sea que tenemos todas esas facultades, pero evidentemente son otras autoridades las que tienen que tomar carta en el asunto. Quiero agregar algo, Jorge. A ver, cortito, pues. Quiero agregar y de repente contestarle un poco al doctor. Nosotros hoy estamos ante un proyecto de convenio interinstitucional, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de las personas lo están manejando esto ante otras instituciones del Estado, de tal manera a formalizar este sector, porque la mayoría de las quejas vienen por como decía el doctor, que no están registrados en el IPS, que no están al día en los pagos de horas extras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos a través de una cooperación interinstitucional es la de formalizar el sector. ¿Y cómo se hace esto? Aplicando la normativa que cada sector, ¿verdad? O cada institución en este caso lo tiene. Hablamos de IPS, hablamos del Ministerio del Trabajo, hablamos de IMABEL conjuntamente con nosotros. Estamos 4 instituciones del Estado que mañana estaremos firmando un convenio interinstitucional para que esta verificación sea mucho más completa y seguramente Ojalá, de ahí. Qué lindo, Mauri ya no murió de balde. No, pero eso justamente digo. Qué grande. Ojalá. Mauri ya no murió de balde. A partir de mañana, recién, después que Mauri muere, tipo Icoa Bolaño, ahora los super tienen puertas de emergencia, ¿verdad? No le culpo al comisario personalmente, ¿verdad? Es una política de Estado que estaba pendiente. Pero yo estoy acá, mandado por la familia, y mi estudio jurídico se va a abocar a que el dueño del arma, los que permitieron que estos tipos salgan con arma a disparar sin un test psicotécnico y sin cumplir los reglamentos, las comas y eso, nosotros también tenemos para discutir en su momento. Salir a disparar sin test psicotécnico a un chico que frenó, se vayan presos. O sea, que haya una punición. Ya están adentro. No. Está adentro y pues jape o sola piola. Nosotros vamos a ver
¿Cómo se le dio el permiso para que anden por ahí sin arma? ¿Quién y por qué le controló mal a esa empresa? O sea, acá hay 3 responsabilidades. El que disparó, el dueño del arma, que es la empresa, y ellos que tenían que controlar. Y hasta que la justicia no les investiga a esos 3 puntales, yo, Federico Campos López Moreira, abogado, y la familia, no vamos a descansar porque no queremos otro Mauri en el Paraguay. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Encantado, muchas gracias. Comisario, su comisario, muy amable. Muchas gracias. Por el espacio y estamos siempre a su entera disposición. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, Mariana. A la vuelta hablamos del tema político, los cambios que se dieron en la Cámara de Diputados, también Cámara de Senadores. Pero antes, te cuento, tenemos una vista de la ciudad de Asunción, 13 grados la temperatura, Santa Teresa y Aviadores, todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura, escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. A ver, Mariana. Y también Barcos y Rodados, número 1 en ventas, diseña calidad. Por eso te ofrece las 3 mejores naftas aditivadas, Eco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel creó el innovador Diesel Next aditivado y el mejor diésel de todos, el Evo Diesel aditivado. Todos ellos combustibles que hacen que tu auto funcione mejor. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita, pasa a cargarla en Barcos y Rodados. Ya venimos. Y pasamos nosotros ya al siguiente tema. Antes de ir al informe, que vamos a hacer un saludo para todos los padres en su día, ya que no lo hicimos al inicio. Felicidades también a mi compañero JT, que es papá. Muchas gracias. Saludo por nada, y un saludo muy especial también a mi papi, al señor Edgar. Le mando un beso grande. Pasamos ahora sí al tema político. Turbulencia política realmente esta semana. El Congreso Nacional tiene nueva mesa directiva designada en ambas cámaras del Congreso Nacional mediante una alianza entre cartistas, luguistas, liberales llanistas y en el caso de la Cámara de Diputados también el Encuentro Nacional. Fernando Lugo y Pedro Aliana presidirán Senado y diputados respectivamente y asumirían el 1 de julio. La alianza entre cartistas, llanistas y luguistas, a los que se sumó el voto del diputado Hugo Rubín del Encuentro Nacional, copó la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Este miércoles, en sesiones ordinaria, extraordinaria y preparatoria, las que se realizaron en forma sucesiva y que en total sumaron más de 8 horas y se extendieron hasta cerca de la medianoche, los diputados aliados del oficialismo eligieron como presidente al titular de la ANR, Pedro Aliana. Como vicepresidente primera, fue electa la diputada liberal llanista Mirta Ramona Mendoza y como vicepresidente segundo, el diputado luguista Ramón Duarte. El primer paso fue la modificación del reglamento interno de la Cámara Baja para reducir la mayoría exigida para cambiar la mesa directiva de 2/3 a mayoría simple. Seguidamente, el bloque cartista pidió una sesión extraordinaria para cambiar la mesa directiva, pero su titular, Hugo Velázquez, se negó alegando que debería convocarse primero a una sesión preparatoria y dio por levantada la sesión. Ante la ausencia de Velázquez y los demás vicepresidentes de la Cámara Baja, el diputado cartista Ramón Romero Roa presidió la sesión en su condición de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Los cambios fueron aprobados mediante 44 diputados que dieron quórum y los votos necesarios. Concluida la renovación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en horas de la noche de este miércoles, se llevó a cabo otra sesión extraordinaria en la cual eligieron como nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura a Clemente Barrios, miembro titular, y a Pedro David Brito, miembro suplente. Así también los nuevos representantes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados son los diputados Sergio Rojas y Tomás Rivas, titular y suplente respectivamente. Y la consulta ya sobre este tema político. ¿Considerás que lo sucedido o lo aprobado en el Congreso Nacional esta semana? Opción A, fue un atropello. Opción B, fue una decisión de la mayoría. Ya pueden responder esto en Twitter, @CaroCruzPY, #COCPY. La mayoría coyuntural, le dicen, ¿verdad? Sí, de la nueva mayoría. La nueva mayoría, porque esa mayoría siempre cambia, ¿verdad? No es la misma, a veces está acá, a veces está allá. Lo que me decía el otro día en Radio 1... Y cambiante la política. El senador Blas Llano, ¿verdad? Si esa mayoría es absoluta, es una dictadura. O sea, las mayorías son nomás luego coyunturales, dice. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas, 2 referentes del PLRA, diputados. Le presento a mi izquierda está el diputado Sergio Rojas. ¿Cómo te va, diputado? Buenas noches, Jorge. Buenas noches al doctor Ábalos Mariño.
Y un saludo muy especial a todos los padres hoy en su día. Diputado por Central, entre paréntesis, ustedes los liberales se están así medio tambaleando con el anuncio de la candidatura de Rubén Rodríguez. No, no, en absoluto, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía ya sabe lo que significa alguien que viene fuera de la política. En su momento se le trajo al exitoso de Guasmoz y fue un desastre absoluto. Después se le buscó a un cura, tampoco la gente estuvo feliz con el cura. Después se le trajo a un empresario del deporte, como es actualmente Carte. Y yo creo que la gente no va a volver a equivocarse. Pero ¿por qué si vos mencionás al cura, vos hace poco estabas a favor de la candidatura del cura? Yo estuve muy conforme con el gobierno de Lugo, aclaro eso, ¿verdad? Entonces pero ahí tenés un ejemplo de que funciona. Alguien que viene afuera de la política. Claro, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso central nunca funcionó ni no creo que funcione. Pero nunca, aquí va a ser líder amarilla el nuevo nunca se central. experimentó. Usted tiene una hegemonía desde el 93 hasta esta parte, todos liberales. Nunca hubo alternancia en Central. El 22 de abril vamos a encontrarnos y vas a ver que un liberal va a volver a ser gobernador de Central. Líder amarilla según vos. Líder amarilla. Diputado Jorge Ábalos Mariño, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches Jorge, buenas noches al colega Sergio Rojas. También mis saludos, felicitaciones a todos los papás y muy especialmente al mío, don Ramón, y buenas noches a la teleaudiencia. Diputado, arrancamos contigo la semana pasada. Hay una interpretación, una percepción, y de hecho leí declaraciones tuyas que van a recurrir a la justicia por esto que sucedió, principalmente, independientemente a cómo se hizo el cambio en la mesa directiva de Cámara de Diputados. Pero usted está más molesto en el aspecto de los cambios que se dieron, por un lado en el jurado y por otro lado en el Consejo, de los representantes diputados para esas dos instituciones. Bueno, primero que nada, yo quiero aclarar que para mí la sesión que terminó con la elección de la mesa directiva, el cambio de reglamento, hasta el cambio de reglamento conforme al orden del día fue absolutamente normal, ¿verdad? Espera un poco, normal, mesa directiva y reglamento. No, cambio de reglamento. De reglamento. Sí, fue en base a una sesión ordinaria, estaba incluyendo el orden del día. A partir de ahí, los pasos dados posteriormente considero no ajustado al reglamento interno, en atención a que al tiempo de la sesión, creo que el día de la bancada Colorado solicitó una extraordinaria a continuación para considerar la prosecución del punto 9 del orden del día. El punto 9 se refería a la modificación del reglamento interno. Y por reglamento nosotros sabemos que las sesiones extraordinarias deben ser por puntos específicos. No se puede tratar otro punto que no haya sido objeto de la convocatoria. Y la sesión que se llevó a cabo a continuación no tenía nada que ver con lo planteado, por lo que el presidente al término de la ordinaria y habiéndose agotado el punto 9, no había razón para continuar con una extraordinaria para seguir estudiando el mismo punto. Al final ellos hacen la extraordinaria y hacen una sesión preparatoria para elegir mesa directiva. Por lo tanto, lo que correspondía era solicitar, conforme a los procedimientos del reglamento, una nueva sesión extraordinaria, y quedaba a criterio del presidente hacer la convocatoria en fecha y lugar pertinente, que ya era una facultad del presidente. ¿Coincidís con lo que dice ABC sesión Mau? Yo digo es una sesión irregular, o sea, no ajustado al reglamento interno a partir de la extraordinaria donde se elige mesa directiva. Diputado Sergio Rojas, ustedes dicen totalmente lo contrario. No, acá es muy sencillo, ¿verdad? Acá en Paraguay y en cualquier parte del mundo, cada un año se elige a la nueva directiva de cualquier Cámara del Congreso, ¿verdad? Y ustedes saben, cuando nosotros asumimos la Cámara de Diputados, el presidente electo en ese primer periodo fue Ancho Ramírez. Sí. Su periodo era por un año. Bueno, posteriormente asume Hugo Velázquez. Pero cuando está cumpliendo ya el segundo año, el primer año de mandato, o sea, el segundo año de nuestro mandato en general, ellos, con la anuencia de todos, incluido de quienes hoy cuestionan, en una sesión extraordinaria, modifican el reglamento interno que estaba vigente en ese momento y llevan el mandato por muchos más años. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Y establecen que para cambiar al presidente se debe contar con los 2/3, o sea, 53 votos. Se modificó de vuelta eso, se volvió a un año de mandato
y que por mayoría absoluta, o sea, con 41 votos se pueda cambiar la mesa directiva. Y eso es lo que ocurrió. Entre paréntesis, cuando eso ocurrió, nadie habló de atropello, nadie habló de Pero golpe, en absoluto, hay una doble moral, un doble discurso de parte de todo aquello que cuestionan. El mismo grupo fue el que modificó el reglamento interno. El mismo grupo que hoy cuestiona el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados fueron los que votaron en el 2010, 17 de junio. Acá traje toda la prueba. Se le cambia a José López Chávez, ¿verdad? Aquí mi estimado colega, el doctor Ábalos Mariño, asume en ese momento el jurado de enjuiciamiento de magistrados con los mismos procedimientos que hemos aplicado nosotros, que es absolutamente legal. Y es absolutamente mentira eso de que se necesita un juicio político para remover a los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque la 225, la Constitución Nacional, cita quienes deben ser removidos por la vía del juicio político, y no cita al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y también hay una doble moral en los medios de prensa. Te muestro. Esa modificación ocurrió en el 2010 con el voto aquí de mi querido amigo Jorge Ábalos Mariño y de varios otros liberales que se rasgan las vestiduras por esa decisión el 17 de junio del 2010. Al día siguiente la tapa de ABC Color. Ni una línea no le dedica. Pero hoy sí no habló de golpe ni de atropello. No, pero hoy sí, porque va contra seguramente no sé qué intereses tendrán, ¿verdad? Ya es otro el discurso, ¿verdad? Y aquí tenemos la prueba de todos los que han votado en ese momento. Todos quienes hoy se candidatan dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, una mayoría de los candidatos a diputados y senadores están aquí. Han votado en el mismo sentido. Entonces, cuando ellos hacen lo mismo, en el caso jurado, y qué decir en el caso mesa directiva del Congreso Nacional, resulta que está todo mal, es un crimen, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, pero cuando ellos hacen, no, se negoció con Teresa de Calcuta, ¿verdad? A ver, hay diputado Ábalos Mariño que a nosotros, cuando queremos por ejemplo sacar en limpio todo esto, para que la gente también entienda qué fue lo que pasó, es la parte que nos hace ruido, esto que señala tu colega Sergio Rojas, porque justamente vos fuiste beneficiado en el 2010 con esas modificaciones prácticamente en estas mismas circunstancias para que vos asumas en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y aquella vez no recuerdo que hayas cuestionado, ¿verdad? No, voy a aclarar por qué es diferente ahora, y eso creo que Sergio muy inteligentemente omite. A partir de esa fecha y ya en este periodo se dio la misma situación en el Senado, donde hubo una sustitución y donde sí hay ya un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. O sea que en el 2010 nadie accionó, no hubo nada. Hoy día la Corte ya fijó un criterio y la Corte estableció que solamente por juicio político pueden ser removidos los integrantes del Consejo y del Jurado. Y a partir de ahí se da un nuevo escenario, Yo puedo, en el 2010 hasta puedo compartir el criterio de Sergio, pero hoy día, reitero, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que dice lo contrario. Claro, para que la gente entienda el caso que estás mencionando, sí. También hubo en Cámara de Senadores una mayoría coyuntural y designa a Enrique Baqueta para que vaya al jurado, lo sacan a Óscar González Daer. Óscar González Daer recurre a la Corte y la Corte le da la razón a González Daer. Es así. Entonces, ese es un precedente, pero hay un tema muy importante. En el 2010 estaba vigente la misma Constitución Nacional, la misma ley estaba vigente, pero cuando eso estaba bien, porque le beneficiaba a ellos. Imagínate, votaron todos esto que hoy dicen, pero esto es una locura, ¿verdad? Votaron absolutamente todos, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo digo que hay una doble moral, un doble discurso para la gente. Yo entiendo que los amigos del efrainismo tienen que hacer un show para sus electores. Tienen que hacer un show, ¿verdad? Y hasta te diría que está bien porque un showman llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Que es Donald Trump, ¿verdad? Aquí hay que hacer un show. Y ese show es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Con el apoyo, por supuesto, de medios de prensa muy poderosos, ¿verdad? Que yo hasta te diría que la intención de esos medios de prensa es buscar, en una editorial lo sacaron inclusive, en uno de los medios impresos, la cuarta vía. O sea, quieren debilitar al Partido Liberal, quieren debilitar al Partido Colorado, quieren debilitar a la izquierda y quieren crear la cuarta vía. Todo el mundo sueña con su presidente de la República. Todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen los dueños, los poderosos dueños de medios? Que no está mal que tengan sus candidatos, excelente, pero que asuman. Pero lo que hay que decirle a la ciudadanía
que hay un doble discurso de toda esa gente, ¿verdad? Es un show que se ha creado, ¿verdad? Hoy leía... Jorge, yo reitero, y hasta es probable que haya votado en el sentido que voté en el 2010, si no había una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establecía lo contrario. O sea, lo que nosotros ahora hicimos es ajustar nuestra actuación conforme a lo que la Corte Suprema de Justicia resolvió. Y vos citaste el caso donde el caso José Ledar es una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Es así. Pero es individual. Igual, pero ya sentó un precedente. Hay un criterio de la Corte Suprema de Justicia que me dice que ese proceder es inconstitucional. Entonces, lo que hicimos es nosotros ajustar nuestro criterio a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Eso es así. Y ellos tienen conocimiento de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. En más, el que va a ser tu colega, Oscar Tuma, votó en contra de la moción. Votó en contra justamente porque estuvo defendiendo todo este tiempo. Y en el 2010 también votó en contra. Pero ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia es de ahora. Es de ahora. Ahora sí ya hay una decisión donde te marca una Corte Suprema de Justicia cuál es el procedimiento correcto. Entonces, a partir de ahí lo que corresponde, para mí por lo menos, es actuar conforme a lo resuelto por la Corte. Pero lleguemos a algo en concreto para que la ciudadanía que nos está viendo sepa de que hicieron lo mismo en el 2010. Y las acciones son personales ante la Corte. Hay que ver cuáles fueron los argumentos. Yo no comparto en absoluto si eso es así. Seguramente que el afectado va a recurrir a la Corte y también nosotros vamos a ejercer como Cámara de Diputados la defensa, pero acaban de admitir, probablemente, dice, no es probablemente, de verdad votaron todos ustedes, doctor Ábalos, y todos los demás candidatos a senadores de tu lista del Senado, en el que el número 2 va a ser Amado Florentín, que votó en el mismo sentido. El 3, Dionisio Ortega, su señor va a ser el número 3 de la lista que apoya acá al doctor Ábalos Mariño. El 4, que es un muchacho de Alto Paraná, que fue diputado en esa época, también votó. El diputado Víctor Ríos, que hoy es candidata, también votó también en el mismo sentido. También, muchísima gente. Vamos a quedarnos... Yo me imagino del por qué hoy nos están planteando, como siempre, nuestra expulsión del partido. Porque si no, nosotros vamos a denunciarle a todos ellos y el partido va a quedarse sin candidato. O sea, todos los que hoy se rajan la vestidura votaron en el mismo sentido en el 2010. Y la cuestión de la modificación de la mesa directiva es una cosa normal que ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando hay mayorías, se cambian los reglamentos internos, se elige una nueva mesa directiva. Yo fui parte de esa mesa directiva. Desde que empezó mi mandato, yo fui secretario parlamentario. Ahora, lo que se instala, ¿verdad?, el diputado, y queda, caso de ustedes, llanistas, están entregados al cartismo. Entonces yo en todo este escenario dije, a ver, ¿qué ganan ustedes? Y bueno, lo primero que salta es lo de la no intervención al municipio de Lambaré. Y ahí también me viene otra lectura, ¿verdad? En la convivencia política en el Congreso se hacen nomás luego acuerdos de este tipo, digo, ¿verdad? Convengamos que, a ver, ¿qué ganaron ustedes al hacer estas modificaciones en mesa directiva, jurado de enjuiciamiento de magistrados, consejo de la magistratura, ustedes los llanistas? Bueno, yo te digo, ¿qué ganamos? En primer lugar, el político busca el poder. Hay que partir de esa base. Si no, sos un tonto, si no busca el poder. Bueno, y nosotros ganamos en primer lugar la no intervención del municipio de Lambaré, porque sobre ese municipio había un interés de crear una tormenta perfecta y destituir al intendente, que de paso nos sorprendió que algunos diputados liberales pidieron la liberación de su voto. Entre comillas, querían destituirlo al intendente de Lambaré, probablemente, o no sé cuál era el objetivo de esa nota en el que varios diputados del efrainismo dicen, a pesar del mandato partidario que tanto ellos hablan, liberación de votos. Y en segundo lugar, se instaló en el Senado un presidente del Congreso, aliado de la oposición, aliado de nuestro equipo político, que es el senador Fernando Lugo. O sea, era un combo. Hoy se está hablando de la posibilidad de la doble acefalía en el Poder Ejecutivo, que el presidente de la República quiere ser candidato a senador, por ende debe de renunciar a la presidencia de la República, que el vicepresidente quiere ser candidato presidencial y debe asumir el presidente del Congreso, la presidencia de la República del Paraguay. Y para nosotros ese es un elemento muy importante, con miras a las elecciones generales del 22 de abril. O sea, quienes hoy cuestionan estos acuerdos, si mañana llegan a ser candidatos de nuestro partido, van a terminar beneficiados. Es así. Primero, quiero volverlo antes.
yo entiendo que las mayorías, y ellos tenían la mayoría para elegir la nueva mesa directiva, modificar el reglamento interno lo hicieron, de hecho tenían los votos para la mesa directiva, yo solo, lo que cuestiono es que hicieron por una vía no ajustado al reglamento interno. Pudiendo hacer bien, correctamente, decidieron atropellar y violar el reglamento interno. En lo que se refiere, y sigo insistiendo, Sergio, yo tengo ahora una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que me dice de que removerle a un miembro del jurado y del Consejo sin juicio político es inconstitucional. Y me ajusté a ese criterio ahora a emitir mi voto. Cuando voté en el 2002 no había esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al Lambaré, sí, es cierto. Nosotros, un grupo de colegas, decidimos pedir la liberación de los votos que no precisamente implica que íbamos a votar en contra del intendente de Lambaré. Pero sí, los amigos del llanismo, cuando necesitan el partido, va y pide mandato partidario. Y cuando el partido toma otro tipo de decisiones, hace lo que se le antoja. Entonces nosotros queríamos, yo por lo menos, en lo personal, le dije, quería tener la oportunidad de por lo menos ver por qué se está pidiendo su intervención. Porque yo no conozco, yo solamente le escuché al intendente por los medios de prensa. No conozco, nunca he visto los informes ni los dictámenes del pedido de intervención y por lo tanto quería ajustar mi voto a lo que yo considero la realidad del caso. Reitero, ni siquiera hemos tomado y involucro a otros colegas si íbamos a votar a favor o en contra. Sí, queríamos que el partido nos libere el mandato para votar conforme a nuestra conciencia. Te quiero leer lo que dice la 225 de la Constitución Nacional, que la Corte no la puede modificar. ¿Qué dice? Del juicio político, para que esto quede claro también para la teleaudiencia, del procedimiento dice, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por ellos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. No cita el tema jurado, enjuiciamiento de magistrados, y no puede la Corte agarrar y modificar la Constitución Nacional. Si es que hablamos de juicio político, ¿verdad? Sergio. Ahora, si hablamos del artículo 190 de la Constitución Nacional, podemos abrir otro debate sin ningún problema, ¿verdad? Pero la discusión entonces, ya no es conmigo, la discusión tiene que ser con la Corte. Tiene que ir a excelente. preguntar a la Corte por qué declaró inconstitucional en un caso y el mismo caso. Haremos la discusión ante Sí, la bueno, Corte si es que así alguien es. lo Pero recurre. sí, pero- El afectado en este caso es Claro, Eusebio, pero ¿verdad? ya hay un Claro. precedente, como Tiene- en idénticos Pues casos, el que afectado son tiene los que mismos. recurrir, Claro, diputado. por eso te digo, ya eso sí ya es una cuestión personal. Yo no puedo venir ahora a decir, coste que le escuché a ellos que van a recurrir, pero eso ya pasa por una decisión personal A ver, tenemos de los que- afectados. Claro, Eusebio en este caso, ¿verdad? Eusebio y JJ Ríos en el Consejo. Sí, lamentable representante de ustedes ahí en el Consejo, Eusebio Alvarenga, digo. Ese antecedente que tuvo, entre paréntesis, ¿verdad? Si bien la madrugada, ese choque, ese accidente, huyó, bueno, no estamos ahora para hacer juicio de valor, porque son correligionarios ustedes, ¿verdad? Pues digo, y en manos de esto están los que tienen que juzgar, sancionar a los fiscales, a los jueces. A ver, ustedes en esta posición que tienen, políticamente hablando, digo, aprovechando para redondear, ¿van a ir a las internas? ¿Ya tenés un candidato a la presidencia de la República o todavía no? Yo personalmente no, pero sí me inclino mucho más por Carlos Mateo Valmelli, una cuestión muy sencilla. Creo que Carlos Mateo no polariza tanto, necesitamos que el Partido Liberal esté unido, y en contrapartida de Efraín sí polariza mucho. Quienes le quieren demasiado, y quienes no le quieren llegan al nivel que casi lo odian, ¿verdad? Entonces es bastante complicado con él el trabajo electoral, y por ende probablemente yo acompañé la candidatura de Carlos Mateo Valmelli, por más que él ni siquiera aún me habló, ¿verdad? Él estaba para correr fuera del partido, por suerte escuché que volvió dentro del partido y se va a candidatar con su movimiento interno. Y lo quiere llevar a Edgar Acosta, diputado querido en tu departamento central, como su vicepresidente. No, y de hecho que el candidato a presidente de la República debe de elegir quién va a ser de su confianza para que lo pueda acompañar en la vicepresidencia. ¿Y ustedes Si es Edgar Acosta, excelente. siguen con Efraín, verdad? Sí, en el caso personal, sí, yo creo que el candidato ideal para el momento que vi el Paraguay, y por lo menos
mientras él decida ser candidato, estamos comprometidos a acompañarlo. ¿No hay otra forma en estos momentos de hacer una alianza con otros sectores? Eso ya, ustedes los liberales ya corren. Reitero lo que siempre decimos, que en política todo es posible, o sea, no nada descartamos. Pues estamos con la premura del tiempo. Pero dejando en claro algo muy importante, vamos a acompañar quien gane las internas liberales. Si no pasamos las internas liberales y a las 6 de la tarde se determina que fulano tal es el presidente, ahí mismo lo llamamos y acompañamos esa candidatura presidencial. Aunque sea Efraín. No importa quién sea el candidato. Tenemos que tener los liberales un poco de educación, Sí. un poco de educación de poder, y tenemos que aceptar las reglas de juego. O sea, más allá de quién gane las internas, ese candidato va a contar con nuestro apoyo. ¿Y ustedes van a hacer lo mismo? Es lo mismo, y celebro que Sergio diga, pero me hubiese gustado que también eso diga a la hora de actuar conforme al mandato de la convención y del directorio y todo eso, pero de todas maneras, bienvenido, y nosotros también asumimos el compromiso siempre nuestra actuación ha sido así. Ahí. Tampoco a Sergio le conozco hace mucho y sé que por lo menos los resultados electorales van a acompañar. Bueno, muchísimas gracias, señores. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Encantado. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos de estos números duros, fríos, de la pobreza. Tenemos la vista de la ciudad de Asunción, 22 y 17, estamos en vivo. 12 grados la temperatura en estos momentos en Asunción. Todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura, escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial, somos uno para todos. Y los padres nos leen todo el tiempo y siempre salen ganando, como con la promoción de Crónica que ya premió a mamá con, escucha bien, una sala equipada con todos los chiches y ahora por el mes de junio un espectacular quincho para papá para sus domingos de asadacho y muchos premios más. Seguí participando y envía desde tu celular el código que aparece en la tapa de tu diario Crónica al 7376 y ya estás participando de esta promo. Con Crónica y Gonzalito, los padres siempre ganan. La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación presentó los principales resultados de pobreza y distribución de ingresos que contiene los principales indicadores de pobreza monetaria en Paraguay. Estos resultados corresponden al año 2016 y también comparaciones con los años anteriores. Según este informe, en Paraguay existen 1.949.272 personas pobres y 387.242 personas en pobreza extrema. Estos resultados, una vez presentados, por supuesto, generaron todo tipo de reacciones. Por ejemplo, del sector sindical, Bernardo Villalba, de la CUT-A, Bernardo Rojas, perdón, decía que estos resultados, a su parecer, están maquillados y que no reflejan la condición real. Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, decía que entre los factores que a su criterio inciden en el aumento de la cantidad de pobres están, por ejemplo, los rubros de renta de los pequeños productores que no se están vendiendo y aquellos que se siembran no están logrando ser colocados en el mercado. Y algunos economistas que también se refirieron ya a estos resultados, entre ellos Amílcar Ferreira, decía que el modelo económico está bastante concentrado en los sectores intensivos en capital y que la falencia que existe en el aspecto educativo terminó por generar en realidad mayor pobreza, ya que hay falta de herramientas que ayuden a las personas a superar esta condición. Estas fueron algunas de las reacciones que se dieron y nosotros vamos a abordar un poco más ahora en realidad no solo los números duros, sino las personas que están detrás y las políticas que se están haciendo desde el gobierno para revertir estos números. Bueno, muchas gracias, Mariana, y mejor manera de hablar nada más y nada menos que con el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molina, sobre estos números que exhibieron, que contaron el viernes por la tarde. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Y también para analizar estos números con el analista, sociólogo José Carlos Rodríguez Alcalá. ¿Cómo está, José Carlos? Mira cómo le va. Muy bien. Bueno, arrancamos, ministro. ¿Por qué se dan estos cambios en la metodología que escuché está explicando usted, que se tuvieron en cuenta otros factores que anteriormente no se tenían? ¿Por qué se hacen en este momento y este año y en esta parte de los 4 años de este gobierno? La canasta
que da lugar a la línea de pobreza, la base de la medición, hay que actualizarla cada 5 o 10 años, 10 años como máximo. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo van cambiando, los grupos de referencia deberían ser chequeados, que sean los adecuados. En Paraguay no lo hacemos desde que se inició la medición de pobreza. Nunca actualizamos. Medimos en el 97-98 con una canasta de 50 productos, un grupo de referencia que en ese momento era el relevante. Pasaron décadas y no se ajustó. Entonces, ahora, desde el 2015 se viene discutiendo con el Comité de Medición de Pobreza, expertos nacionales, entre ellos José Carlos. Están también otros como Verónica Serafini, César Barreto, Fabricio Vázquez, Daniel Campos, y de organismos internacionales especializados en medición de pobreza. Está el Banco Mundial, está el BID, el PNUD, UNICEF, CEPAL. Y básicamente el principio es, se tiene mejor información ahora, una canasta no de 50 como era en el 97, sino de 2.180 productos. Se tiene un marco muestral nuevo, veníamos trabajando con el marco muestral del censo del 2002, ahora tenemos los datos poblacionales y las estimaciones poblacionales basadas en el censo del 2012, y también se expandió, tenemos una encuesta que cubre todo el territorio nacional desde el año pasado, y se reforzó eso para incluir a las poblaciones indígenas que sean representativas. Entonces, con todos estos cambios, se hace una nueva serie. Se estima la pobreza con esta nueva información para el 2016, pero también se lo lleva para atrás hasta el 97, de tal manera que sea comparable con mejor información. Las políticas públicas necesitan buena información, y cuando hay mejor información que antes hay que usarla. Eso es lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer. Y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es un organismo independiente, autónomo, técnica y administrativamente, y ellos están concentrados en medir este proceso de hace 20 años, y realmente no le presta mucha atención en qué momento político es, en qué momento, claro, en qué administración. Ellos dicen, tenemos esta información, esto es lo que hay que hacer. Se le agregó el componente de transparencia, porque tener ese comité de medición de pobreza así tan amplio como el que tenemos acá y con organismos internacionales es un elemento de transparencia. Y básicamente este es el momento en que se terminaron los cálculos, las discusiones, y se salió con lo que se tiene y como tiene que ser. Nuestra compañera Mariana hacía referencia a declaraciones de Bernardo Rojas, un referente sindical de la CUT, mucha trayectoria importante, dice: se maquillan los números. Pues yo le preguntaba por qué en este momento, y su respuesta me convence, en el sentido de que los que están en la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos son todos técnicos, ¿verdad? No están ahí con el termómetro de la temperatura política, si dar a conocer estos números le conviene o no a tal o cual candidato o gobierno. Eso me parece muy bien. Ahora, cuando se dice se maquillan, supongo yo que deben tener elementos, José Carlos, para hablar en esos términos, porque uno maquillar, si yo realmente maquillo, daría los números para abajo, no estos números del 2,3% de crecimiento que se dio, y tampoco, como dice el ministro, pondría sobre la mesa todos los elementos que se tuvieron en cuenta. ¿Qué decir? Pero nosotros tenemos sobre la mesa los elementos que se tuvieron en cuenta en un grupo bastante amplio, que no es gubernamental, es gubernamental y privado. Y yo no diría que hubo un cambio de metodología. Lo que hay es una actualización sistemática, necesaria, obligatoria, de tal manera de tener una captura mejor de la información. Lo que para mí sí es preocupante es que la pobreza suba. Para mí ese es el tema, es lo que preocupa. Porque eso implica una discusión de qué es lo que está pasando. Y eso sí que vale la pena discutirla. Pero me parece que el dato funciona. La sospecha o las discusiones sobre los datos vienen de una época en que los datos no eran tan transparentes, ¿verdad? Hoy es fácil de contrastar, digamos. Claro, además se construyen los datos y se nos muestra. No a todo el mundo nos puede mostrar las encuestas, además analizando las encuestas es un clavo, ¿verdad? Esta última encuesta tiene 13.000. 13.500, ¿verdad? Claro, pero no se consideró por separado la cuestión de Boquerón. No, en este cálculo.
Pero es una cosa enorme, o sea, una encuesta de 13.000 registros no es tan fácil. Pero a nivel de especialistas se pone sobre los datos sobre la mesa. Y yo te repito, el tema, la confianza en los datos es un tema de capital nacional o de un bien público. Es un bien público. O sea, es importante saber cuando estamos mal y también es importante saber cuando estamos bien. Pero es importante, yo creo que una vez ya lo hablamos en Radio 1, ministro, sincerar los números, porque si los números no son sinceros y si esto no se hace de una manera frecuente, difícilmente se puedan solucionar el problema. Es como que tener el diagnóstico preciso de un paciente para después encontrar cuál es el medicamento apropiado para curar la enfermedad. Sí. Y en este caso, si tenemos un sinceramiento de los números, supongo yo que sea cual sea el gobierno de turno, va a tener que desarrollar políticas públicas para esa preocupación que no solo tenés vos, sino que tenemos todos, Sí. de este aumento del 2,3% de la pobreza total. Sí, yo creo que como paraguayos deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro sistema estadístico, que mide la pobreza cada año, y eso no es común en todos los países. Creo que en América Latina, de los 33 países, son menos de 10 los que tienen esta medición. Y a nivel del mundo la proporción es todavía menor. Y como si fuese poco, como país nos estamos mudando a una encuesta continua que nos va a permitir tener datos trimestrales, todavía más, ¿verdad? Ahora, eso es muy importante porque permite que la sociedad le dé un seguimiento cercano a lo que va ocurriendo. Pero por otra parte es importante notar también que procesos de reducción de pobreza, donde hay elementos estructurales y elementos muy volátiles de mercados internacionales, de choques económicos, tienen que tener un periodo de referencia, un periodo de análisis, no de un año a otro, sino un poco más amplio. De hecho, el mundo, cuando se pone metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se pusieron una meta con referencia a 25 años. Ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ponen como referencia a procesos a 15 años. Está bien medirlo, evaluar qué pasa trimestral o anualmente, pero el elemento de análisis de fondo es la tendencia que se tiene que dar, por lo menos, en mi caso, como me gusta hacerlo, es por lo menos 5 años, ¿verdad? Entonces, y sí ir viendo si es que hay elementos que son muy llamativos, que pueden adelantar algún cambio de tendencia o no. Entonces, lo que ocurre ahora, el análisis ya con estos datos, es que Paraguay, en cuanto a pobreza extrema, y es importante también aclararle a la audiencia qué es pobreza extrema y qué es pobreza total. Sí. La pobreza extrema es hambre o malnutrición por falta de ingresos. Uno no puede comprar la canasta básica de alimentos. Además de la pobreza extrema está lo que le llamamos pobreza moderada. ¿Qué son los pobres moderados? Aquellos que pueden comprar alimentos, pero no pueden comprar las otras necesidades básicas. Por ejemplo, salud, educación, ahora con los patrones de consumo, nafta para la moto o saldo para celular. Y la suma de ambos, de la pobreza extrema y la pobreza moderada, te da la pobreza total. Particularmente, y también dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el énfasis es en reducción de pobreza extrema, porque con la pobreza extrema uno se puede morir de inanición o de malnutrición. Con lo otro es una falta de vida digna, pero no tiene el mismo grado de urgencia. En cuanto a pobreza extrema, en los últimos 5 años, el país redujo, desde el 2011 al 2016, el país redujo un 51% la pobreza extrema. Esto es una cifra significativa, importante de reducción. En el último año pasamos de 5,4 a 5,7. Es para preocuparse y todavía no. En pobreza total, que incluye la pobreza extrema y la pobreza moderada, en los últimos 5 años el país redujo básicamente en 23%, 27%. Y ahora sí hubo un cambio de 26, de 2 puntos porcentuales, de 26 a 28. Eso nos tiene que preguntar si lo que estamos haciendo tenemos que continuar haciendo, o tenemos que hacer algo diferente, o tenemos que fortalecer lo que se está haciendo.
Y ahí podemos tener nuevamente dos niveles de análisis. Uno es las políticas de reducción de pobreza en sí, y el otro tal vez el proceso más estructural de desarrollo, que puede llevar más tiempo. En cuanto a las políticas, ¿en qué consiste lo que estamos haciendo en Paraguay? El programa Sembrando Oportunidades, que es el programa de reducción de pobreza, tiene 7 elementos, que para mí es lo que hay que hacer, lo que venimos haciendo y lo que hay que continuar haciendo y profundizando cada vez más. Los 7 elementos son, primero hay que conocerle a los pobres con nombre y apellido, con rostro, porque la encuesta nos da una estimación, nos dice hay aproximadamente tanto, dentro de un margen de error, pero no nos dice quiénes son, dónde estamos. Entonces, el primer elemento es conocerlo en forma precisa, quiénes son con nombre y apellido, número de teléfono, dirección, y eso lo venimos haciendo concentrándonos en el área rural. Visitamos 350.000 hogares, tenemos más de 1 millón de personas en ese grupo. Una vez que lo conocemos, hay que conectarlo a una serie de servicios de apoyo social, que incluye las transferencias públicas, pero también incluye chequeos de salud, ver que estén en la escuela, que tenga la vacunación, que tenga mejores condiciones de agua, una serie de elementos. Lo tercero, y tal vez lo más crucial para la reducción de pobreza, es conectarlo a cadenas de apoyo de inclusión productiva. ¿Por qué? Porque el 75% del ingreso con el cual salen de la pobreza es con el ingreso de su trabajo. Entonces, ahí es donde darle un acompañamiento productivo. Y eso hay que hacerlo también con un acompañamiento personal, familiar, de motivación, de entrenamiento de actitudes blandas, que es el cuarto. Trabajar con los gobiernos locales, con la comunidad, se está trabajando con los consejos de desarrollo municipal, que es el quinto. Buenos sistemas de monitoreo y una alianza global para poder trabajar entre todos juntos, coordinados. Estos son los 7 elementos. ¿Tenemos que cambiar eso por estos números? A mi entender, no. Hay que continuar profundizando como se lo viene haciendo. Y muchas de estas políticas no se lo empiezan ahora. Por ejemplo, Tecoponá se lo inició en el 2005. Adultos mayores se lo inició en el 2011. Ahora le estamos poniendo mucho énfasis en complementar el acompañamiento productivo y la conexión a cadenas de valor, y también trabajar con los consejos de desarrollo municipal para que le den ese arropamiento local. Y creo que estas son buenas medidas que espero que persistan en el tiempo, así como ha persistido otras medidas de política. A ver, ¿cómo se lee desde el análisis, José Carlos, estos 7 elementos que hace referencia el ministro? Estos números, sin estos 7 elementos, ¿hubiesen sido catastróficos? Bueno, una cosa es que si no se hubiera hecho eso, hubiera sido peor, y de eso no hay ninguna duda. Ahora, que se está haciendo suficiente, yo tengo dudas, muchas dudas. Yo creo que ha habido un apoyo más asistencial, pero no ha habido un apoyo productivo como fue, por ejemplo, en un momento dado la reforma agraria o el plan de algodonero del pasado, que tenían como objetivo aumentar la productividad general del campesinado, por ejemplo. Y nosotros tenemos ahora aumento del desempleo, aumento del subempleo, y tenemos una situación del campesinado que no está bien y que no hay una política global de desarrollo para ellos. Hay una política de desarrollo para los ojeros, los algodoneros, pero no para el campesino. Yo creo que entonces esta política que se está haciendo en realidad no está produciendo el efecto óptimo, que sería no solamente que esa gente no empeore, sino que mejore. Porque si tomamos el 13, del 13 en adelante hay poco cambio. Hay, pero es un cambio muy chiquitito. Y estamos hablando de muy pocas, o sea, de 30.000, 20.000 guaraníes, 15.000 guaraníes, o sea, no es suficiente. Es cierto, cuando vos estás realmente pobre, un 30.000 guaraníes puede ser muy importante. Y de hecho, ese 250.000 que se le pasa al extremo pobre, le resuelve muchos problemas, pero más. Tenés que estar muy mal para que 250.000 cambie tu vida. Resuelva un problema, ¿verdad? Claro, tenés que estar muy mal. Entonces, lo que le falta, creo que al gobierno, es una política de desarrollo para los pobres. Y yo creo que ahí sí habría que hacer cambios. No estoy en contra en absoluto que se haga ese tipo de asistencia, como cuando un niño te pide del semáforo plata, o le pasás plata, pues sabes que no estás resolviendo el problema. Eso es como asistencia. Y yo creo que esas políticas de promoción son las que no están siendo suficientes como para que se enriquezcan los pobres. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta seguimos, ministro. Y yo decía hoy en un artículo en el diario La Nación
cuando hablamos de fracaso, transmitimos una sensación así muy destructiva de que todo luego se hizo mal, de que nada funciona. Y sin embargo, convengamos, como uno mira la situación a nivel regional, y esto los economistas sostienen, de que, en los últimos 10 años económicamente hubo como viento a favor, sin embargo hoy todo en contra, y miramos nomás cómo está Brasil y cómo está la Argentina, y nosotros ahí en el medio peleando. Tenemos varias consultas a la vuelta de la pausa. ¿Cómo es que hablamos de crecimiento este año? Otra vez se habla de un crecimiento más del 4%, de los números macros importantes, pero que eso no llega a la vuelta de la pausa. Y antes, Mariana, tenés ahí una mención de pool con la vista de la ciudad de Asunción. Esto es Paraguay Independiente, esquina 14 de mayo. La vista de un domingo frío, se nota esto en la imagen. Y dicen que todos los hombres son iguales y que todo se parece a todo. Que digan lo que quieran porque nada se parece al inconfundible sabor de una pulp bien fría. Claro que sí, porque nada se parece a pulp, la única gaseosa con pulpa de fruta natural. Pulp naturalmente nuestra. Y 44, estamos en vivo, estamos haciendo cara o cruz por Unicanal como cada domingo, 12 grados la temperatura en Asunción, volvió el frío, yo pensé que ya estábamos con esta historia del veranillo de San Juan, pero vuelve el frío, sacamos los abrigos y vuelven las enfermedades respiratorias, hay que cuidarse y eso le decimos de paso a nuestro compañero Clary Arias y que le deseamos una pronta recuperación. Ministro José Molinas, esto que menciona José Carlos Rodríguez y que estábamos hablando fuera de la pausa, qué interesante es cuando se habla, por ejemplo, y leíamos títulos catastróficos en los diarios hoy, ABC, Última Hora, el fracaso de un modelo, lo que mencionábamos, por lo menos estamos hablando de si ese modelo fracasa, cuál es el modelo que funciona, por lo menos estamos debatiendo qué tipo de modelo es el que hay que aplicar antes de detenernos en esas discusiones en periodos electorales de quién le reta más fuerte a tal o cual candidato, ¿verdad? Sí, algo que dijo José Carlos que yo quisiera enfatizar porque coincido plenamente con él. Lo que se está haciendo no es suficiente porque todavía tenemos pobres extremos. O sea, tenemos con las nuevas cifras 387.000 personas con hambre o con malnutrición por falta de ingreso. Y eso no es moralmente aceptable. Entonces, nunca va a ser suficiente hasta que erradiquemos este flagelo y hasta que podamos vivir en una sociedad donde todos vivan con un piso de dignidad, que significa sin pobreza. Entonces, ese primer punto estoy totalmente de acuerdo. Lo que José Carlos decía, que falta el aspecto productivo, que antes existía cadenas de valor como el algodón y ahora no está. Eso es el tercer elemento de los 7 que señalé, que es la inclusión productiva, el apoyo para la inclusión productiva en cadenas de valor sostenible, que es cierto, eso es lo que en eso estamos trabajando y en eso tenemos que empezar a poner más fuerza entre todos, que complementa la identificación más precisa, que complementan las transferencias, pero ese es un tercer elemento, es importante, que complementa el trabajo con gobiernos locales, de familia por familia, con sistemas de monitoreo y alianzas públicas-privadas. Pero el componente de trabajo de las familias, de inclusión productiva, es un elemento muy importante. Ahora la pregunta es, ¿eso existía antes y ahora no existe? Y mi lectura de los datos es que no, porque estoy mirando los números de pobreza en la serie, pobreza rural, donde realmente se concentra la pobreza extrema. En el 2006 estábamos en 25% de la pobreza extrema rural. 25% de la población vivía en pobreza extrema. En el 2011, el 22%. Entonces quiere decir que entre el 2006 y el 2011, casi un cuarto de la población vivía en pobreza extrema en el área rural. En los últimos años, eso es
alrededor del 11%. Entonces estamos por debajo del 50% en los últimos años, pero no es suficiente. No es suficiente porque aún así existen 320.000 compatriotas en el área rural que tienen hambre o malnutrición. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Y principalmente es el elemento productivo, que es la falta de incorporación de tecnología, la falta de conexión con cadenas de valor. Y hay un potencial tremendo ahí. Familias que están en pobreza extrema que tienen 10 hectáreas, pero cultivan solamente 1 o menos hectáreas. ¿Y por qué? Porque tienen una tecnología que está atrasada 200 años. El arar con el arado y el buey implica caminar 25 kilómetros por hectárea con nuestro sol. Y eso no... tenemos una población rural cada vez más envejecida porque los jóvenes están migrando y se quedan ahí los mayores y los niños. Entonces, tecnología nos está faltando y estamos haciendo el elemento de incorporación de tecnología. Cerca de 10.000 familias y 16.000 hectáreas están ahora mecanizadas con varios ciclos, pero eso falta expandirlo todavía más. Se está haciendo el sésamo, que es el producto principal de la agricultura familiar para renta. En el 2016 tuvo un año de pesadilla. Los precios que siempre estaban alrededor del dólar por kilo, 5.000, 5.500 guaraníes por kilo, bajaron a 3.500. Y la productividad, que de por sí era baja, 600 kilos por hectárea, por el fenómeno del Niño, lluvia y poco sol, bajó a 200 kilos por hectárea. Entonces, eso lógicamente falta más productos y sobre todo apuntar al mercado orgánico, que hoy es compatible con la producción campesina, que hay una demanda insatisfecha en el mundo tremenda, pero se requieren articular acciones que le lleguen a las familias, que se rediseñe el sistema de apoyo, y en eso se está trabajando. Y hay cierta inercia que lleva su tiempo cambiarla. José Carlos, hoy leía opiniones del analista económico Pablo Herken hacer referencia principalmente al tema del aumento en la canasta básica y que eso es determinante a la hora de arrojar estos números y que influye de una manera significativa a diferencia de otros años como que estaba un tanto estable. Sin embargo, en este último año prácticamente hubo una disparada importante. ¿Es un elemento para justificar estos números o es una cuestión muy técnica? Es un elemento, pero de todas maneras, las cifras son muy pequeñas. Si vos, lo que para mí importa en serio, por ejemplo, es que 2,4% tenga el 84% de la tierra. O sea, de que 7.000 personas sean dueños del Paraguay y no paguen impuestos. Porque entonces el Estado no va a tener dinero para invertir en la gente, para invertir en caminos. El tema, por ejemplo, te voy a poner una cosa muy particular. Los sojeros son una amenaza para el campesino. ¿Y vos sabés cuánta tierra cultiva el sojero? 3 millones de hectáreas. ¿Cuánta tierra tiene el Paraguay? 40 millones de hectáreas. O sea que finalmente es una cosa así chiquita nomás. Pero ¿qué pasa? Como no existen caminos, entonces todo el mundo quiere quedarse, por supuesto, cerca de la ruta, porque a 10 kilómetros de la ruta ya no haces patria. Entonces, lo que falta es un Estado que haga una política más fuerte en términos de una reforma fiscal a fondo y una decisión de hacer un aporte, porque evidentemente un desarrollo supone sacrificio. No hay desarrollo sin sacrificio. Si vos querés mantener tu eternidad, tu eterna pobreza, va a quedarte ahí. Para salir tenés que invertir. El país tiene que invertir y los ricos tienen que invertir, porque si no, no va a haber riqueza. Entonces, me parece que esas son cosas gordas que no se tocan por razones políticas, porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ¿verdad? Ahora está el problema del Parlamento, pero ya no es la primera vez que se hace una ley diciendo para poner impuestos a la soja y finalmente se hace lobby y se desnaturaliza. Y es cierto lo que dice José Molina, que el ministro dice que se están haciendo esfuerzos de meter a la gente en las cadenas de valor. Eso existe luego también de facto, por suerte. La gente que está al lado de Frutica, que ellos están bien. No es solamente que la gran propiedad destruye a la pequeña producción. A veces ocurre, pero a veces no ocurre, a veces al revés.
El que está cerca de Frutica tiene mercado seguro y tiene semilla segura y le va bien, ¿verdad? Y hay muchos casos en que hay una asociación en cadena de valor. Pero eso es de a uno. Lo que no hay es un esfuerzo nacional para hacer que la colectividad campesina mejore como colectividad. Porque de a uno, a dos, eso no alcanza. Sí. Ahora, ministro, a ver, estos 2,3%, estamos hablando de en números, digo, 180.000 nuevos pobres, ¿es así? Sí, totales, sí. Totales, ¿verdad? Ahora, cuando mencionás que desde el gobierno se insistió en el combate a la pobreza extrema, el año pasado teníamos esos números de 640.000 pobres extremos. Hoy eso bajó a ¿cuánto? 360. Sí, el año pasado con la serie anterior, medida diferente, o sea, con una canasta diferente, eran 687.000. Hablábamos de cerca de 700.000 pobres extremos. Ahora, con información más precisa, tenemos 387.000, de los cuales 67.000 es del área urbana y 320.000 en el área rural. Lo que yo suelo hacer una diferenciación entre políticas de pobreza más a corto plazo, que uno pueda ver cambios en los próximos 3 a 5 años, y políticas de desarrollo más estructural. Dentro de las políticas de desarrollo más estructural, nos pusimos de acuerdo. Entre el 2013 y el 2014 nos pusimos de acuerdo en una agenda de transformación del país. O sea, un plan al año 2030, donde con una visión país de ser un país competitivo, con un país con reducción de pobreza, erradicación de la pobreza extrema al 2030, desarrollo social, inserción de Paraguay en el mundo, que plantean elementos estructurales, por ejemplo, calidad de la educación. Eso, si nosotros tenemos calidad de la educación, eso tiene un efecto sobre la pobreza tremendo, que plantea un sistema de infraestructura multimodal eficiente. Si tenemos caminos, eso plantea una reducción de pobreza tremenda. Que plantea también cómo financiar eso, que básicamente es con una gestión pública transparente y eficiente que gaste en forma más inteligente y que recaude más también. Nuestra presión tributaria en ese momento era del 11% y se plantea llegar al 2030 con una presión tributaria del 18%, que nos pondría más o menos en el promedio de América Latina. Hoy estamos en 13%. 1.5% porcentuales del PIB en tributos de impuestos, pero se redujo la recaudación de aduana. Entonces, ahí hay podría ser más, pero hay que pensar bien en cuál va a ser la estrategia. Estoy completamente de acuerdo en que como país necesitamos aumentar la presión tributaria, pero el diseño de los impuestos tienen que ser bien pensados. Sí. Tienen que ser bien pensados para no tener efectos adversos. Porque a veces una buena intención puede tener un efecto boomerang y puede perjudicar a los más vulnerables otra vez, ¿verdad? Bueno, tenemos que cerrar. Qué lindo y qué bueno sería ahora en periodo electoral, José Carlos, encarar este tipo de debates, ¿verdad? Si debemos insistir en aumentar o en dar más presupuesto a los programas sociales, modelos productivos, ¿verdad? Y no detener en otras cuestiones. Y pedirle a los candidatos que nos cuenten cuándo van a hacer sus políticas. Claro. O sea, no elegir simplemente a la persona, sino también el menú que trae la persona detrás, ¿verdad? O sea, votar proyectos, o votar programas, porque eso hace que la democracia sea de verdad una democracia de autodeterminación colectiva. No simplemente elegir entre un jefe y otro. Por último, cortito, ministro, no sé si sirve como... Estaba mirando números de CEPAL de la región. Nosotros en comparación a otros países, en Paraguay otra vez es el que poquitísimo aumentó lo que respecta a pobreza en comparación a otros países, ¿verdad? Sí, básicamente los organismos internacionales, CEPAL y el Banco Mundial venían advirtiendo que con la caída de los precios de los commodities desde el 2012 se tiene viento en contra. Sí. Y en países con alta población rural el escenario es que aumente la pobreza. De acuerdo a nuestra serie, eso está siendo aminorado, pero tenemos ese viento en contra. Cuando mencionaba la caída del precio de sésamo, más el efecto del cambio climático, hay que redoblar esfuerzos allí para empezar a compensar con este entorno más difícil. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Creo que en los próximos días o semanas vamos a estar lanzando el diseño de un programa que va a llevar experiencias que hemos realizado a nivel piloto
que lo estamos llevando a una escala mayor, pero llevarlo todavía a una escala mucho mayor, con participación del sector privado, de la sociedad civil y de los gobiernos locales, precisamente para enfocar en el sector rural y que pueda compensar este entorno más adverso. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. José Carlos, muy amable. Igual también. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo. Ya viene el señor Salvador Ícar, el resumen de toda la jornada deportiva del viernes, del sábado. Yo pensé que ya íbamos a cantar Campeona Libertad, pero Guaraní está allí nomás, Salvador. El gol es a los 90 de Palau, ¿verdad? Impresionante, yo pensé que ya estaba hecho Libertad, pero vino otra vez para dar batalla a Guaraní. Los detalles en instantes con Salvador Ícar. Buenas noches.